Hola, muy buenas, bienvenido a tu sección favorita de internet. No solo mierda hay en el mundo, porque no solo mierda hay en el mundo. Hablamos de todo menos de política. El tema de hoy vamos a tratar sobre personajes de ficción. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito? Antes de nada comentarte que si quieres ver más contenidos míos puedes seguirme a través de mis redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, o si quieres comprar alguno de mis libros lo puedes hacer en Amazon, en Casa del Libro o a través de mi página web fernandolonsofrias.com. Dime una cosa, ¿qué tienen en común personajes como Caperucita Roja, Superman o Aníbal Lecter? Pues te lo digo yo, tienen una sola cosa en común seguramente, y es que los tres son personajes de ficción. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito? Pues precisamente el mío es Aníbal Lecter. Es verdad que es difícil elegir un solo personaje, hay tantos a lo largo de nuestra vida, hemos conocido tantos personajes en la literatura, en los libros, en el cine, por supuesto, en otros ámbitos incluso, que es difícil quedarse con uno, elegir solo uno. Pero bueno, este vídeo que me he preparado es sobre si no el que más, uno de los de los personajes que más me han influido, me han impactado a lo largo de todos estos años de vida que llevo sobre el planeta Tierra, y seguro que a ti también, y que lo conoces. Vamos a conocerlo un poquito más. ¿Qué puede dar de sí el doctor Aníbal Lecter? Aníbal el caníbal. Un personaje, como digo, muy polémico, muy conocido, que ha fascinado a muchísima gente, un personaje literario y también cinematográfico. Vamos a abordar ambas facetas. Porque ¿cómo es posible que pueda fascinarnos un personaje así? Un personaje caníbal, asesino, ¿qué es lo que tiene? ¿Será su carisma, su magnetismo, sus refinados modales, quizás su vasta cultura o su inteligencia? Yo creo que sobre todo esto último. Sin duda un personaje atípico y diferente. Un personaje de ficción creado por el escritor Thomas Harris, que escribió 4 novelas, si mal no me equivoco, en las cuales está incluido este personaje de ficción, Aníbal Lecter. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las novelas y también las películas que sirvieron luego de adaptación de las mismas. La primera novela se llama Red Dragon, Dragón Rojo, está escrita en el año 1981 y tuvo una primera adaptación cinematográfica en el año 86, ahora hablaremos de ella. Lo curioso del caso es que en el entramado del Dragón Rojo, el personaje de Aníbal Lecter no es el personaje principal. No es el personaje principal, está construida una subtrama secundaria. Tenemos un agente del FBI que se llama Will Graham, que está intentando resolver un caso de un asesino en serie, ritual, etc. Y bueno, la cosa va por ahí. Y hay un momento en que, para apoyarse, para recabar datos que le ayuden a llevar adelante con éxito la investigación, pues decide recurrir a la sabiduría de otro asesino en serie, que en este caso está encarcelado, que él mismo había conseguido meterlo en la cárcel, uno muy peligroso, un caníbal, el doctor psiquiatra, el prestigiosísimo doctor psiquiatra, que al final se descubrió que era caníbal, Aníbal Lecter. Y lo visita en la cárcel para que, le va poniendo al tanto sobre el caso para que le ayude a resolver las pistas del caso que va llevando él del otro asesino. Pero es la trama principal, digamos, sería esta, y luego la trama secundaria, con un personaje más, pues eso, de reparto, estaría Aníbal Lecter en la cárcel cuando va el agente Graham a visitarlo para que le ayude a resolver el caso principal. Así que tenemos a Aníbal Lecter como personaje secundario, muy potente pero secundario, y una primera adaptación cinematográfica del año 1986, llevada a cabo por el director Michael Mann, que no es cualquiera, se llamó Hunter Mann, cazador de hombres, Hunter aquí en España, y el papel de Aníbal Lecter lo interpretó el actor Brian Cox. Es una película que está bien, es una película conocida, pero no supuso el grandísimo éxito que vendría después. En el año 88, Thomas Harris escribe su segunda novela, The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, y sería llevada al cine en el año 91. En esa historia, El silencio de los inocentes, o El silencio de los corderos, como fue su conocidísima adaptación cinematográfica, repetimos patrón. Tenemos un caso, un agente del FBI, en este caso mujer, Clarice Sterling,
que investiga también un caso de un asesino en serie, pues un poco lo mismo, y también para ayudarla a resolver el caso, pues decide visitar al doctor Hannibal Lecter para que con su privilegiado cerebro le ayude a ponerle tras la pista del asesino principal. La cuestión es que esta peli del año 91, dirigida por Jonathan Demme e interpretada por Jodie Foster en el papel de Clarice Sterling, la agente del FBI, y de Sir Anthony Hopkins, por primera vez, ahora sí, en el papel del doctor Hannibal Lecter, Aníbal el caníbal, pues sí que supuso un bombazo total y absoluto. Ganó aquel año los 5 Oscars más importantes, es decir, el de mejor película, mejor director para Jonathan Demme, que fue el director, mejor actriz principal, Jodie Foster, mejor actor principal para Anthony Hopkins, a pesar de que el papel, como hemos dicho, no es del todo principal, pero los minutos que tiene de presencia son tan imponentes que, bueno, lo elevaron a categoría de actor principal, y también el Oscar al mejor guión. Pocas veces en la historia se ha dado que una película gane estos 5 Oscars principales. Este fue uno de los casos, El silencio de los corderos, en el año 91, que además fue un exitazo y un taquillazo, un éxito de público y un gran taquillazo que hoy día se recuerda. Como aquí en el canal sabéis que somos defensores, yo soy un gran defensor del formato físico, os enseño mi DVD del silencio de los corderos, que además es uno de los primeros de la colección y está muy completo porque tiene 2 discos, el de la película y un disco de extras, y un folleto interior con notas de producción también completísimo. La verdad es que esta edición de esta mítica película, El silencio de los corderos, tan laureada y tan exitosa, pues tener aquí la versión en DVD con sus extras, sus notas de producción y todo, la verdad es que para mí es un lujo. Después de cosechar tan notable éxito, todo el mundo empezó a presionar al escritor, al novelista, a Thomas Harris, para que escribiera una nueva novela, sería la tercera, una nueva novela, donde le diera continuidad a estos protagonistas, a Clarice Sterling y a Hannibal Lecter. El hombre dijo que necesitaba su tiempo, como es lógico, y bueno, su tiempo se tomó. Hubo que esperar unos cuantos años, concretamente hasta 1999, y por fin salió publicada la que sería tercera novela de Thomas Harris, en la que aparece Hannibal Lecter, y la diferencia es que con las 2 anteriores es que esta vez el personaje principal sí que sería Hannibal Lecter, y para que no hubiera ningún tipo de dudas, la novela esta vez se tituló así, Hannibal. Aquí tenemos un ejemplar de Hannibal de Thomas Harris, que fue también un gran éxito literario en su momento, y una vez que se publicó la novela, pues ya solo quedaba hacer la correspondiente versión cinematográfica. Como curiosidad os diré que de la novela es verdad que esta vez, con respecto a las 2 anteriores, sí que el doctor Hannibal Lecter asume el rol de personaje principal, ya esta vez todo gira en torno a él, no hay un caso secundario, sí que hay muchas subtramas secundarias, muy complejas además y muy bien hiladas, pero el personaje principal, el protagonista, el título de la novela es Hannibal, esta vez no hay lugar a dudas. Pero como curiosidad, digo, os apuntaré una cosa, y es que una novela que son creo que unas 550 páginas, es un buen tocho, como digo yo, pero no es hasta la página, si no mal no recuerdo, 145, que el personaje de Hannibal no hace su aparición. Es decir, nos dejan ahí con la miel en los labios, estamos esperando por fin, esta es la novela de Hannibal, esta es la novela que se titula Hannibal, esta es la novela en la que Hannibal por fin asume el protagonismo principal, tenemos 550 páginas por delante y, sin embargo, no hace su aparición en la novela el personaje de Hannibal hasta la página 145. Me parece un gran recurso literario porque así nos generan mucho más expectación, mucha más hype, que se dice ahora. Es verdad que hay una pequeña trampa porque en la página 70 creo que es, sí que aparece un poco el personaje a través de una carta que le manda a Clarice Sterling, le manda una carta y entonces, bueno, estamos leyendo a través de la carta las palabras del protagonista y siempre está muy presente, se habla de él, están intentando buscarlo porque se había fugado y está intentando dar con su paradero, etcétera. Evidentemente está presente en todo momento, pero no está, porque se habla de él, lo conocemos y escuchamos un poco sus palabras, sus pensamientos a través de esa carta sobre todo,
pero es verdad que hasta la página 145 no hace su aparición. A partir de ahí ya sí, aparece de manera estelar y ya nos dan todo lo que el autor sabe darnos, todo lo que el lector está esperando, pero bueno, ahí dejo el dato, ¿no?, de cómo ha jugado Thomas Harris en las anteriores novelas y en esta también, para saber dosificar, saber exprimir lo que es las ganas que tiene, ¿no?, la sensación, las ganas que tiene el lector de conocer más y de saber más de este personaje, pero saberlo dar y dosificar en sus dosis justas quizás sea también una parte del éxito, de ese magnetismo del que hablábamos de este personaje, que si no se hubiera hecho de esta manera, quizá el resultado no habría sido el mismo. Bueno, esto en lo que respecta a la novela, y a partir de ahí lo que había que hacer era llevar a cabo la versión cinematográfica. Como digo, había muchísima expectación, muchos lo recordaréis, en el año 2001, pasaron 10 años, del 91 al 2001 respecto a lo que son las películas, del Silencio de los Corderos a Aníbal, pues fueron 10 años de espera, que son muchos, pero por fin se llevó a la gran pantalla la película Aníbal. Pero ¿qué pasó? Pasaron varias cosas, y es que en 10 años por el camino se quedaron, bueno, varias personas y varios elementos se quedaron por el camino. El caso es que el director ya no fue Jonathan Demme, sino Ridley Scott, un director también de prestigio, como es lógico, pero no fue el director Demme que le dio pues su sello personal a ese Silencio de los Corderos, ya no fue el director responsable de la primera, del Silencio de los Corderos me refiero, la anterior. También se quedó por el camino Jodie Foster, la oscarizada Jodie Foster, que era la cara visible de Clarice Sterling, y todo el público pues reconocía el rostro de Foster, lo asociaba al personaje de Clarice, y bueno, hubo ahí, no se sabe muy bien todavía el motivo de por qué Jodie Foster rechazó hacer el papel por segunda vez de Clarice Sterling, diferencias económicas, de contrato, ella decía que le había pillado rodando otra película en ese momento y que no podía ser. Hay quien dice que no estaba de acuerdo con el giro que da el personaje de Clarice en esta segunda novela o película, ¿no?, la evolución que tiene el personaje, que ella no estaba muy de acuerdo con esa evolución y que no quería traicionar al personaje, que Jonathan Demme, el director, que ya no era director, también estaba de acuerdo con eso. Y bueno, el caso es que se desvincularon del proyecto, nunca llegaron a estar vinculados del proyecto, y digamos que las tres patas maestras, ¿no?, las tres patas del trípode sobre las que se había sustentado el éxito de esa primera película, El Silencio de los Corderos, que era su director Jonathan Demme y sus dos actores y actriz protagonista, Anthony Hopkins y Jodie Foster respectivamente, pues de esos tres, dos, Jonathan Demme y Jodie Foster, pues no iban a participar en la continuación, en Aníbal. Solo quedaba Anthony Hopkins, pero quizá el más importante, la cara visible del personaje de Aníbal Lecter, el que nos ha cautivado, el que nos ha fascinado, este señor que ha hecho películas en las que ha hecho pues de padre y de abuelo entrañable. Yo recuerdo Lo que queda del día, que es un peliculón que os recomiendo, que hace de mayordomo estricto, un señor, una persona totalmente fiel a su señor, presta el servicio siempre de lo que se le diga, un hombre entrañable, vamos, y pensar que ese mismo actor, personaje, ¿no?, esa misma persona, ¿no?, ha sido capaz de encarnar a la maldad absoluta, ¿no?, pero la maldad con inteligencia, pero la maldad absoluta, un personaje tan opuesto, en cualquier caso, ¿no?, como puede ser el caníbal Aníbal Lecter, pues la verdad es que, bueno, dice mucho a favor de un pedazo de actor como es Anthony Hopkins, y desde luego el proyecto no podía tirar hacia adelante sin él. Ya prescindir del director Jonathan Demme pues era una temeridad, prescindir de Jodie Foster yo creo que muchísimo más, pero el que no podía faltar en la ecuación era Anthony Hopkins, y no faltó. Hay que decir que el director Ridley Scott le quiso cambiar el final, y de hecho pues el final de la película, aunque hay un final también alternativo en el DVD, pero tanto el final como el final alternativo del DVD de la película no es el mismo, ya os lo digo yo, no es el mismo que el final del libro. ¿Y por qué no es el mismo? Pues Ridley Scott en su momento manifestó que el libro había sido un exitazo, lo había leído muchísima gente, y eso implicaba que todo el mundo ya sabía cómo terminaba la historia. Y pensó que esto podía restar interés, ¿no?, y que él quería reservarse la sorpresa final, o de alguna manera también jugar esa baza, ¿no?, he cambiado el final, y si queréis saber cuál es el final de la historia cinematográfica, pues tenéis que venir al cine, tenéis que verla y tenéis que quedaros hasta el final, porque aunque os hayáis leído el libro, pues no penséis que lo sabéis todo, ¿no? Se quiso reservar esa carta, como digo,
y bueno, y así lo hizo. En cualquier caso, es un final mucho menos satisfactorio, menos arriesgado, más complaciente, un final que te deja un poco frío, por así decirlo. Es verdad que el final alternativo está quizá un poquito mejor y un poquito más explicado, con un pequeño detalle, pero bueno, es el que fue. La película no gustó tanto como El silencio de los corderos, ni muchísimo menos. Y hay que decir que el papel de Clarice Sterling lo interpretó Julianne Moore, sustituyó a Jodie Foster. Julianne Moore es una actriz fantástica, a mí me encanta, lo hace muy bien, pero el problema es que venía ya condicionada con respecto al público, que todo el mundo tenía asociado el rostro de Jodie Foster con el personaje de Clarice, igual que todo el mundo tenía asociado también el de Anthony Hopkins con el de Aníbal, y cambiarlo pues no era buena idea. En este caso sí pasó con el caso de la actriz Jodie Foster y Julianne Moore, y bueno, y pues la verdad es que hace lo que puede, lo hace bien, pero todos tenemos un poco en la retina y en la memoria pues que el personaje de Clarice, o la cara de Clarice, o el rostro de Clarice, ¿no? Su identidad, todo, pues pertenece a Jodie Foster más que a Julianne Moore. Es una pena. También os muestro mi peli en DVD de Aníbal, ¿eh? Os enseño la portada, mirad cómo esta cara de Anthony Hopkins con este ojo pintado así de rojo, simbolizando el mal, que además es un juego luego al final en la transición, creo que el último plano de la película, si mal no recuerdo, está muy bien y muy logrado. Y también la edición no es tan de lujo como la del Silencio de los Corderos, pero vienen 2 discos con muchos extras y falta lo que es el folleto de notas de producción y esto, pero bueno, está bastante bien. Y la verdad es que habíamos esperado mucho para volver a ver a Anthony Hopkins, 10 años nada más y nada menos, volver a encarnar el personaje de Aníbal Lecter en la gran pantalla, y bueno, la gente se quedó con ganas de más. ¿Y qué se podía hacer? Bueno, pues lo que pensaron los productores fue recuperar esa primera película y esa primera novela, El Dragón Rojo, porque el éxito había tenido lugar más que nada aunque el libro ya estaba publicado y se había vendido bien y se había hecho la película en el 86 de Michael Mann, pero realmente cuando el éxito más masivo y multitudinario fue a raíz del Silencio de los Corderos y con la interpretación ya de Anthony Hopkins. Entonces, digamos que la primera novela o la primera película que se había hecho ya sin Anthony Hopkins, que era El Dragón Rojo, o Hunter, como se tituló en España, pues se podía hacer un remake titulándolo ahora sí El Dragón Rojo, y era la excusa perfecta para que Anthony Hopkins volviera a interpretar en esta casi precuela del Silencio de los Corderos. No era precuela, pero sí que es una novela cronológicamente y una peli, en este caso ya anterior al Silencio de los Corderos y por supuesto Aníbal, pues para que volviera a meterse en la piel de nuestro psiquiatra asesino caníbal favorito, el Dr. Aníbal Lecter. Y la verdad es que tuvo unos compañeros de reparto de auténtico lujo. Estaba allí Edward Norton, que hace del agente del FBI Will Graham, que es quien detiene, quien consigue meter en la cárcel en un descuido a Aníbal. De hecho, creo que lo mejor de la película son los 10 primeros 15 minutos, esa secuencia inicial donde no es spoiler porque es al principio, donde se muestra cómo consigue apresar por los pelos, pero cómo consigue apresar Will Graham a Aníbal Lecter. Y luego el resto del reparto, como digo, pues de auténtico lujo, ¿no? Actores como Ralph Fiennes, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Harvey Keitel. Bueno, pues un reparto de lujo, una película que está bien llevada. Lo que pasa que da una cierta sensación de déjà vu, sobre todo en las escenas en las que Will Graham, sustituyendo de alguna manera a Clarice Sterling en El Silencio de los Corderos, pues va a visitar en la cárcel de máxima seguridad, en esas celdas, ¿no?, donde está atrapado Aníbal, y a recabar información. Y como digo, es la parte más interesante de la peli, aunque la peli está bastante bien llevada, pero no sé, da una sensación, ya digo, de patrón repetido, ¿no?, y de que algo así como de esto ya lo he visto antes, ¿no? Y quizá pues también a los espectadores pues les sonaba un poco ya, bueno, pues eso, quizá un poco repetitivo, esperaban algo más. Fue un éxito, pero nunca comparable a lo que ocurrió con El Silencio de los Corderos. Parecía que faltaba algo, faltaba Jodie Foster. Hubo gente que no lo entendía, ¿no? Como ahora El Dragón Rojo, pues que era una película o una historia anterior, tanto a Aníbal como a El Silencio de los Corderos, que se estrenara ahora. No todo el mundo era conocedor de que existía un primer libro precedente, incluso una primera película
que había sido adaptación de ese mismo libro de los años 80 y en la que ni salía Anthony Hopkins. Es información, bueno, que está ahí, ¿no? Y que ahora yo os la recuerdo a todos, pero que en su momento, pensad que esto se estrenó como un gran exitazo hace pues, unos 20 años ahora, como un gran exitazo, era muy esperado por el gran público y no todo el que vio El silencio de los corderos y luego Aníbal y que disfrutó muchísimo con la interpretación, bueno, con la peli en general, ¿no? Pero sobre todo con esa interpretación magistral de Anthony Hopkins, pues desconocía todos estos detalles y de repente se ven ahora el dragón rojo en plan precuela, no precuela, y con patrones repetidos con respecto al silencio de los corderos y demás, y pues algunos se quedaron un poco con cara de póker, ¿no? Esto es la verdad. Y como había que seguir estirando el chicle porque el personaje de Aníbal era tan fascinante y parecía que había bastante interés por parte del público por querer saber más y más, pues escribió una última novela, Aníbal Rising o Aníbal el origen del mal, perdón, de Thomas Harris, en la que bueno, nos muestra, como el propio subtítulo indica, pues el origen de por qué un Aníbal Lecter en juventud, ¿no? Y nos explican a través de sus traumas familiares, sus circunstancias de entonces, pues cómo se fue forjando y se convirtió en el personaje terrorífico y terrible, ¿no? Y amoral que conocimos ya en una edad más adulta. Nada más salir el libro, un año después, se hizo la versión cinematográfica. Yo he de confesar que la he visto solo una vez y que no guardo un especial buen recuerdo. Al final intenta indagar, lo único interesante, tanto de la novela como de la película, es que intenta conectar con la historia de la novela de Aníbal, en la que sí que conocemos y nos metemos mucho en su mente, sobre todo en la novela, mucho en su mente, en su cabeza, en cómo piensa, en cómo siente, sus estructuras mentales, y de alguna manera el volver el retrotraernos hasta sus periodos de juventud, 20, 30, 40 años antes, y conocer sus vivencias y cómo fue madurando, evolucionando y cómo se fue forjando su identidad, su personalidad en esos años además, en donde bueno, las personas, ¿no? Maduramos y nos convertimos en lo que somos el resto de nuestra vida, pues en ese proceso fascinante de por sí, en una persona como el doctor Aníbal Lecter, pues cobra mucho más interés, ¿no? Entonces, pues la idea era esa, no es mala, pero creo que también, pues como he comentado antes, creo que ya empezaba un poco a cansar, estirar el chicle demasiado. Lógicamente el papel no lo pudo hacer Anthony Hopkins, porque aunque se le maquilló bastante en El dragón rojo, porque se suponía que era una historia anterior a Aníbal, El silencio de los corderos, y el personaje, el actor, tenía como 15 años más, ¿no? Y ya tenía una cierta edad. Bueno, se le maquilló un poquito para que, en fin, para que pareciera un poco más joven y no un poco más viejo, ¿no? Pero en este caso, que tenía que hacer de adolescente o de joven, era literalmente imposible, yo hubo que optar por otro actor, como es lógico, ¿no? Y por último, hace unos años se estrenó también una serie de televisión sobre Aníbal, que fue también cancelada de manera abrupta, por lo visto por falta de público y de audiencia, lo cual nos quiere decir que, bueno, el fenómeno Aníbal pues ha dado de sí lo que tenía que dar de sí. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿es Anthony Hopkins el único responsable del éxito de un personaje como Aníbal Lecter? Pues hombre, yo tengo que decir que no, es decir, la composición del personaje de Aníbal es una composición de autor, literaria, y luego traspasada a lo que es el guión cinematográfico, pero hay que desarrollar ese perfil psicológico de personaje. Pero sí que es verdad, dicho todo esto, y yo como autor además pues lo tengo muy claro que es así, pero dicho todo esto, sí que hay que reconocerle a Anthony Hopkins, que ha sido, y también bueno, a los directores que le han dirigido, ¿no? que le han dicho así, asá, tal. Lógicamente, al final es un trabajo de equipo, ¿no? Pero es verdad que hay que reconocerle una parte muy, no única, pero muy importante del éxito, de ese carisma tan brutal, ¿no? Nunca mejor dicho lo de brutal, que desprende este personaje de ficción, fascinante personaje de ficción, que es de lo que estamos hablando, Aníbal Lecter, mi personaje de ficción preferido. Pues gran parte de culpa, sin duda, es de ser Anthony Hopkins, este actor camaleónico que ha hecho que, bueno, teniendo un físico y una edad determinada, ¿no? Que es un hombre mayor, así, bueno, recordete y tal, pues es capaz de componer y de caracterizarse como un terrible asesino, terrible caníbal y muchos otros papeles que ha hecho, ¿no? Controlando todo el espectro de un lado al otro, del bien y del mal, y eso sin duda pues habla muy bien de él y tiene muchísimo mérito, ni que decir tiene que es uno de mis actores preferidos.
Bueno, pues hasta aquí este repaso del personaje de ficción de Hannibal Lecter por sus novelas, por sus películas. ¿Te gusta Hannibal Lecter? ¿Te da miedo Hannibal Lecter? ¿Te fascina? ¿Te da miedo pensar como él, sentir como él, disfrutar de que se esté comiendo a una de las víctimas porque a veces se lo merece porque son más malvadas que él mismo? Sin duda todos nos hemos hecho estas preguntas cuando hemos visto las películas de Hannibal Lecter y es lo maravilloso que tiene la ficción, repito, ficción, la literatura, el cine y en este caso este personaje tan polémico. Bueno, ¿cuál es tu personaje preferido de ficción? ¿Es Hannibal Lecter? ¿Es alguno otro? Pues cuéntamelo en los comentarios y te emplazo a que nos veamos en el siguiente vídeo.